Estamos una vez más en el programa Enfoque Educativo, producido desde la Unidad de Gestión Educativa Local de Rioja. Muy buenos días con todos ustedes. Iniciamos una secuencia más de tu programa Enfoque Educativo. Hoy estamos sábado 24 de marzo del 2018. Justamente estamos ya en Radio y Televisión Norselva en los 98.7 de la frecuencia modulada. Esta semana se han desarrollado importantes acciones pedagógicas a nivel educativo en la provincia de Rioja. También esta semana prácticamente ha habido una revolución a nivel nacional con el tema de la renuncia de nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski y la asunción del embajador peruano que se encontraba en Canadá. Justamente el día de hoy vamos a tener que hablar de varios temas. Corresponde a los temas educativos, corresponde a los temas de alcance nacional, y justamente en la entrevista pactada para el día de hoy también con un especialista de la Unidad de Gestión Educativa Local de Rioja. Esta semana se desarrollaron algunas acciones como la capacitación a especialistas sobre rúbricas de evaluación, un tema que bastante se ha tenido que hablar desde el año pasado, las rúbricas de evaluación para el tema de desempeño docente. Y desde el año pasado pues se viene aplicando la evaluación en educación inicial, este año continúa igual. Especialistas esta semana se han capacitado tanto en el nivel inicial como el nivel primario. Y justamente sobre ese tema el día de hoy vamos a tener que hablar luego de la segunda secuencia del programa con el especialista, el profesor Absalón Vázquez Acuña, que ya debe estar llegando a nuestro set. Esta semana también se realizó una reunión con directores de las diferentes instituciones educativas, cuyo objetivo fue elaborar un diagnóstico de necesidades de atención. Esta importante reunión se desarrolló en la institución educativa Segundo del Águila Velázquez, conocido como Ponazapa, donde se elaboró un diagnóstico de cuáles son las necesidades de atención de los directores, tanto en la parte de gestión institucional como en la parte de gestión pedagógica, toda vez que los directores hoy por hoy conforman el liderazgo pedagógico. Por lo tanto, es necesario, primero, para poder desarrollar acciones de capacitación, de actualización, es necesario primero hacer un diagnóstico, conocer cuáles son las necesidades de los maestros, de los docentes, para poder abordar toda una temática, ¿no? Este diagnóstico consistía justamente, primero, en ubicarse en la posición de directivo, de director de una institución educativa, y luego ubicarse en la posición de maestro, toda vez que todo director también es maestro de aula. Ustedes saben que con esta situación de los ascensos de escala, pues muchos docentes de aula, que fuimos docentes de aula, hoy estamos cumpliendo funciones directivas. Por lo tanto, para elaborar un buen diagnóstico es necesario ponerse en la función de director, pero también ponerse en la función de docente de aula, toda vez que las acciones van a recaer directamente al acompañamiento, al monitoreo con los docentes en aula. Por lo tanto, ese diagnóstico que se ha aplicado, se aplicaron unas fichas para poder elaborar el diagnóstico, está en proceso de sistematización. A partir de la próxima semana tendremos ya los datos sistematizados, tendremos que ver cuáles son las prioridades de los maestros con respecto para abordar alguna temática necesaria que necesitan nuestros directores de las diferentes instituciones educativas. Un tema que salió a la luz rápido fue el tema de evaluación, ¿no? Y justamente pues es un tema que adolecemos no solamente a nivel local, a nivel nacional. El tema de evaluación a nuestros estudiantes muchas veces se ha aplicado en un solo sentido o no se ha aplicado como debe ser. Sin embargo, es necesario estar preparado, estar capacitado para que la evaluación sea real, sea concreta, sea formativa, así como necesariamente se tiene que trabajar. En ese sentido, entonces, los datos que tenemos prácticamente en esta semana que ir sistematizando, estaremos dando a conocer la próxima semana, de la cual tendrá que formar parte del plan estratégico educativo a nivel de la provincia de Rioja, con la finalidad de poder abordar la temática de nuestra realidad educativa. Esta semana se dieron también algunos importantes eventos, como la limpieza del río, de la ribera del río Uquigua,
donde también la Unidad de Gestión Educativa Local participó con algún personal y en esta oportunidad quiero manifestar que no hemos participado todos los integrantes de la UGEL debido a que el cumplimiento de metas y las acciones que tenemos planificadas prácticamente nos han hecho seleccionar un equipo de trabajo para que vaya pues y acompañe, y de ahí quiero felicitar a todas las instituciones públicas y privadas que hacen posible en esta participación, una acción social, una ayuda que va, redunda justamente en el tema de medioambiental, en el comportamiento de nuestro planeta, porque parte de un punto, y esto justamente en esta semana partido de la limpieza de la ribera del río Uquihua, acción que hay que felicitar a quienes han tomado la batuta y a quienes se ha participado en esta importante actividad, ¿no? También se desarrolló la Hora del Planeta, el día de hoy se desarrollará a partir de las 8 de la noche. Invitamos a todas nuestras instituciones educativas, a nuestras instituciones en la provincia de Rioja a participar de este evento, que también es un llamado a la reflexión, ¿no? A la reflexión para ir tomando conciencia, para ir sensibilizando de la forma como nos comportamos frente al cuidado de nuestro planeta en diferentes aspectos, ¿no? Desde el arrojo de la basura en el piso, ¿no? Desde el ahorro de energía, el ahorro del agua, ¿no? Toda vez que el Día Mundial del Agua también se celebró el día 22 y las instituciones educativas participaron con bastante algarabía, con bastante ánimo, y esto justamente hay que felicitar a nuestros directores, a nuestros maestros, a nuestros estudiantes, porque de esta manera estamos haciendo las acciones pedagógicas también significativas. Entendemos que esas acciones que se desarrollan tienen que desarrollarse en aula, tienen que convertirse en actividades de aprendizaje, y cuando los estudiantes justamente participan, viven estas actividades, justamente esto se va a convertir en aprendizajes significativos. Hemos visto por las diferentes arterias de la localidad cómo nuestros estudiantes de los diferentes niveles y de las diferentes instituciones educativas han hecho su paso, ¿no? En alegorías, indicando pues que cuán importante es cuidar el agua que hoy tenemos y que cada día se va escaseando, justamente por acción del hombre. El hombre cada vez viene comportándose muchas veces de manera irracional, depredando los bosques, contaminando los ríos, contaminando los espacios, y esto hace pues justamente que vaya disminuyendo el agua en nuestro planeta, cosa que lamentablemente pues si es que nosotros continuamos con esta forma de depredación prácticamente del entorno natural, tendremos que llegar a pagar las consecuencias muy caras. Un día no podremos encontrar agua en nuestro planeta, y a eso no queremos llegar. Por eso que las políticas educativas desde el Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación, la Unidad de Gestión Educativa Local, las instituciones educativas, un marco prioritario en el tema curricular es sobre el tema medioambiental, y dentro de ellos pues hablamos sobre el tema del cuidado del medio ambiente. Esta semana también hubo importantes reuniones en la Unidad de Gestión Educativa Local de Rioja. Nos hemos reunido con los diferentes especialistas de nuestra entidad, de los diferentes niveles y modalidades, con la finalidad de que en consenso se asignen las funciones de los especialistas y al mismo tiempo se conformen las comisiones para el año 2018. Importantísima reunión, porque cuando se trabaja en consenso, cuando se trabaja en armonía, podemos hacer de la Unidad de Gestión Educativa una organización que continuamente aprende, una organización inteligente. Y hacer una organización inteligente necesariamente necesita de algunos pasos. Y para esto, uno de ellos es la comunicación asertiva, la toma de decisiones en consenso, en acuerdo con todos. Necesariamente no todos vamos a tener siempre la misma opinión respecto de un tema. Sin embargo, las opiniones divergentes que puede haber entre varios enriquece la toma de decisiones, y justamente pues se han tomado muy buenas decisiones, se han designado las funciones de los especialistas para este año, se han designado las comisiones de trabajo. Tengan en cuenta, estimados maestros de las diferentes instituciones educativas, que ustedes pueden trabajar proyectos de innovación, pueden trabajar proyectos de investigación desde el aula, y esto justamente hay una comisión en la Unidad de Gestión Educativa Local que se encarga de monitorear, de acompañar, de ayudar a los maestros que deseen trabajar proyectos, trabajos de investigación en el aula, en la institución educativa, proyectos escolares, con la finalidad de que no solamente quede en un proyecto o quede en un trabajo de investigación, sino que sea aplicable al tema educativo, y que esto finalmente redunde, por lo menos en una resolución de reconocimiento
reconocimiento a nivel de UGEL, cosa que también va a servir como parte del currículo de los maestros. Entonces hacemos un llamado a los maestros, a los directores, emprender trabajos de innovación, emprender trabajos de investigación en las instituciones educativas, al interior de las actividades de aprendizaje, porque justamente hoy estamos en una etapa cambiante donde el maestro es más investigador, donde el maestro es más innovador, pero esto es necesario materializarlo y es necesario tener evidencias, trabajar en función a un esquema establecido con la finalidad de que forme parte de una evaluación a nivel de UGEL y permita pues un reconocimiento a los maestros, ¿no? Entonces, justamente esto se ha venido trabajando, ya se viene también el tema de semáforo escuela como parte, digamos, desde el Ministerio de Educación a las instituciones educativas. Es la visita, muchas veces inopinada, tanto de especialistas desde el Ministerio de Educación como también de las UGELes, a las diferentes instituciones. Y lo que queremos mirar justamente con este tema es que este año justamente pues tenemos que tratar de cumplir las metas educacionales, y dentro de una de ellas de las metas es también maestros y directivos al 100% en su institución educativa, docentes en aula y directores en su institución educativa. Y para esto se están elaborando algunas estrategias. En el transcurso de esta semana que viene vamos a tener que reunirnos con todo el equipo de especialistas, con todos los funcionarios de la Unidad de Gestión Educativa Local, con la finalidad de establecer un cronograma de atención los días sábados, que es una política nacional y que también lo estamos tomando desde el punto de vista regional. La atención en la Unidad de Gestión Educativa Local de Rioja los días sábados va a permitir darle oxigenación a los directores de las instituciones educativas, es decir, los directores no tendrán, por qué de lunes a viernes venir a la Unidad de Gestión Educativa Local a realizar algún trámite, porque se va a aperturar atención los días sábados. Es más, con esta situación de los directores de redes, estamos generando convenios, y de ahí la felicitación y el agradecimiento a la Municipalidad Provincial de Naranjos, a la Municipalidad Distrital de Naranjos, de Pardo Miguel Naranjos, a la Municipalidad Distrital de Elías Oplín Vargas, justamente municipalidades que están muy de cerca con el tema educativo, están apoyando enormemente y decididamente al tema educativo. Es porque justamente estamos suscribiendo convenios de apoyo a la educación, y con ello pues vamos a liberar a docentes de aula para que formen parte de directores de redes. Los directores de redes van a ser aquellos también que van a ayudar al tema de gestión a los diferentes directores de las instituciones educativas, y con esto queremos indicar que será necesario pues entonces que en la Unidad de Gestión Educativa Local, por turnos y por horarios, en función a un cronograma, se tenga que atender los días sábados tanto a directores como a docentes. Esto es con la única finalidad de que los estudiantes no tengan que perder sus clases, no tengan que perder horas de clases, y los directores tengan que estar acompañando justamente a sus docentes en las instituciones educativas, ¿no? También se tendrá que formar un semáforo a nivel de Unidad de Gestión Educativa Local. Los especialistas de nuestra UGEL estarán constantemente visitando a nuestros maestros, no con la finalidad de hacerles un seguimiento, de hacerles una persecución, como en algún momento se ha dicho, sino con la finalidad de acompañar y monitorear el trabajo tanto del director como del docente. Estamos entrando en una nueva dinámica donde el docente tiene que haber una confianza entre el docente de aula con el especialista, tiene que haber una comunicación muy horizontal, una comunicación muy asertiva, con la finalidad de que el acompañamiento y el monitoreo se convierta en una acción de trabajo en conjunto, de una ayuda mutua, donde aprende el docente de aula, donde aprende el especialista y donde aprende, mejor aún, el estudiante en el aula. También, por otra parte, en el sector educativo en la provincia de Rioja, justamente estos días hemos estado haciendo un trabajo sobre el tema de los servicios básicos. Y de ahí quiero recalcar que la Unidad de Gestión Educativa Local está abocada, desde el Ministerio de Educación, está abocada a pagar el 100% de los servicios básicos de las instituciones educativas, tanto de agua y de luz. Pero para eso es necesario que todas las instituciones educativas cuenten con
el suministro, no solamente con el servicio, sino con el suministro de agua y luz. Sin embargo, debido a muchas situaciones que escapan muchas veces de las manos, existen todavía muchas instituciones que no tienen los servicios básicos, o que los reciben los servicios básicos, pero que reciben de una casa contigua, ¿no?, de una casa familiar, de una casa comunal, o que reciben de un lugar donde no se puede emitir boleta ni factura. Esto hace imposible de que la unidad pueda hacer el pago. Sin embargo, se está regularizando, y de ahí un llamado a los directores que aún todavía, muchas veces llega el recibo de agua o luz y se lo guarda en la institución, o a veces llega pues a los miembros de la PAFA. Nosotros nos hemos comunicado a través de documentos, enviando a las entidades correspondientes con la finalidad de que los recibos de agua y luz lleguen a la UGEL. Sin embargo, en algunas instituciones todavía está llegando a la institución, y eso hace pues posible, o hace imposible el pago, toda vez que tenemos una fecha límite para hacer el pago de los servicios básicos, que debe ser el último día, el día 20 de cada mes, el pago de los servicios básicos del mes anterior. Por lo tanto, queremos indicar a los directores, a las directoras de las diferentes instituciones educativas, a los padres de familia, ¿no?, que estamos haciendo esfuerzos desde el Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación, desde las unidades de gestión educativa local, desde el gobierno regional de San Martín, con la finalidad de que las instituciones educativas tengan los servicios básicos de agua y luz. Por lo tanto, es una política educativa, es una política de Estado, de que las unidades ejecutoras tengan que pagar al 100% los servicios básicos. Pero para esto tenemos que ayudar en la gestión, tenemos que buscar los mecanismos de cómo hacemos que las instituciones educativas tengan los servicios. Ayer conversábamos con algunos directores y hemos encontrado en algunas instituciones que no aún cuentan con el servicio, que tienen que comprar el agua en bidones. Y justamente es lamentable. Estamos mirando la forma como desde nuestra unidad podemos manejar esta situación con la finalidad de que los estudiantes también tengan agua tratada en la institución educativa, en las aulas. En algunas instituciones nos comunicaban que muchas veces tienen que hacer un trabajo tubular para que tengan que jalar agua del río, y nosotros sabemos pues que los ríos no necesariamente están limpios, muchas veces están contaminados cuando están cerca de las poblaciones. Gracias a Dios que los ríos, cada cierta distancia, por naturaleza el agua se purifica, pero cuando tenemos tuburización de ciudades, de habitaciones, muchas veces pues hace imposible que las aguas de los ríos se purifiquen. Y justamente esa política de dotarles a las instituciones de servicios básicos es política educativa, desde el Ministerio de Educación hasta las unidades de gestión educativa local. Por lo tanto, es necesario que directores de instituciones educativas, miembros de las APAFAS y la UGEL hacemos esfuerzos con la finalidad de dotarles de todos los servicios básicos a las diferentes instituciones educativas, ¿no? Estos días también hemos ido terminando la distribución de materiales educativas, y aquí quiero ser enfático. Se distribuyen materiales educativos a las diferentes instituciones educativas. Sin embargo, tenemos el informe de algunos directores que no todos los estudiantes tendrían materiales educativos, pero queremos indicar que los materiales educativos se trabajan con las nóminas de matrícula, para saber la cantidad de estudiantes y la cantidad de material que hay que llevarlos a cada institución educativa. La distribución se hace también por la UGEL Rioja, encargado un contratista. Lamentablemente pues hemos tenido algunas acciones que no se han llevado muy bien en estos días por parte del accionar del contratista, del transportista, en donde pues nos han indicado de que no se ha hecho una buena distribución, y sin embargo nosotros estamos haciendo una supervisión a nivel de UGEL de la distribución de materiales. Hemos pedido a los directores de las instituciones educativas que nos hagan llegar un informe a la unidad de gestión educativa local, un informe indicando qué material educativo han recibido, cuánto de material les falta, o en su defecto cuánto de material les sobra, porque eso está sucediendo. En algunas instituciones les sobra material. Por lo tanto, frente a esta situación tendremos que hacer una redistribución de material.
Por lo tanto, a los directores donde en sus instituciones educativas les sobre material, tenemos que informar con la veracidad, con la finalidad de que esto se pueda redistribuir. Si te falta, tendremos que traer de una institución donde les sobre. Y si te sobra, tendremos que llevar a otra institución donde les falte. En eso consiste la redistribución. Los libros, los cuadernos de trabajo, no están hechos para estar polveándose en la biblioteca. Están elaborados para que esté en concordancia con los estudiantes, para que los estudiantes manipulen los libros, utilicen la información, procesen la información, desarrollen actividades. Para eso se han elaborado los libros, el material bibliográfico, los cuadernos de trabajo, justamente para eso, y es por eso que tenemos que articular esfuerzos, tanto desde los especialistas de la Unidad de Gestión Educativa Local, los directores y los docentes, con la finalidad de que los libros no estén empolvándose en las bibliotecas. Tenemos también algún material educativo en los almacenes de la UGEL. Estamos haciendo todo el empaquetado para hacer una distribución a las instituciones educativas, para hacer una distribución incluso a algunos lugares donde sea necesario que los estudiantes, que los jóvenes y adolescentes tengan pues acceso a la lectura. En ese trabajo estamos justamente abocados a nivel de Unidad de Gestión Educativa Local, y estas son las acciones prioritarias que esta semana se han ido desarrollando, ¿no? Estamos mirando acciones también de cómo el tema presupuestal. Ustedes saben que se han atendido hasta el momento ya con todo el tema de personal docente en las diferentes instituciones. Se está haciendo un trabajo de racionalización. Es decir, el equipo de racionalización está saliendo a las diferentes instituciones educativas a verificar in situ la cantidad de estudiantes con nóminas de matrícula, con la finalidad de mirar dónde está sobrando algún personal o dónde falta, para hacer igual, ¿no? Para hacer igual la rotación, el movimiento de personal, con la finalidad pues de que tengamos una atención eficiente y oportuna en todas las instituciones educativas. Muy bien, entonces son las 8:35 de la mañana. Esto es el programa Enfoque Educativo, que sale los sábados de 8 a 9 de la mañana a través de radio y televisión Norselva. Vamos en estos momentos a un corte comercial. Ya volvemos.
Bien, estamos de vuelta con el programa Enfoque Educativo, producido desde la Unidad de Gestión Educativa Local de Rioja. Estimados amigas y amigos de la provincia de Rioja, justamente informando a todos ustedes el accionar educativo en la provincia de Rioja. En esta parte corresponde, vamos a compartir con ustedes algunas situaciones de contextos reales a nivel nacional de nuestro país. En el tema educativo, se está lanzando todos sabemos que existe un registro nacional de docentes bilingües a nivel nacional. En la provincia de Rioja particularmente tenemos docentes bilingües aguajún. Por lo tanto, la política educativa desde el Ministerio de Educación y desde la UGEL de Rioja es justamente mirar y actualizar el registro de los docentes bilingües. Por lo tanto, en el marco de la resolución ministerial número 630-2013 Minedo, ¿no?, en el presente año, es decir, en este año 2018, se realizará la evaluación del nivel de dominio de lenguas originarias. Este proceso se realiza una vez al año y permite incorporar en el Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lengua Originaria a los docentes que demuestren como mínimo el dominio básico a nivel oral de la lengua originaria. Justamente este es un proceso que va a permitir el acceso a los docentes bilingües a trabajar en educación intercultural bilingüe, toda vez que en las instituciones educativas EIBs o intercultural bilingüe necesariamente tienen que estar docentes que manejen la lengua originaria, porque las acciones educativas, pedagógicas en aula deben desarrollarse en lengua originaria. Esto es parte de la cultura de la inclusión social y por lo tanto nuestros docentes tienen que estar registrados. Queremos indicar que la actualización del registro de intercultural bilingüe es cada 3 años, y si usted ya está inscrito, ya terminó sus 3 años, tiene que volver a pasar por una evaluación para volver a formar parte de este registro de intercultural bilingüe. Y ya están abiertas las inscripciones, está desde el 1 de febrero al 2 de abril del 2018, se está constituyendo el comité de evaluación a nivel de UGEL, a nivel de DRE, con la finalidad de que sea una evaluación transparente y que nuestros maestros EIBs no tengan problemas para ejercer la labor docente. Y de allí también un llamado a nuestros maestros y directores bilingües, que es necesario pues mirar, como conversábamos el día de ayer con un docente EIB, justamente las personas EIBs, nuestros hermanos EIB, ellos tienen el derecho de formar parte del mundo laboral educativo, pero no nos olvidemos que también el derecho va de la misma forma con los deberes. Yo tengo el derecho de acceder a un puesto laboral, pero también tengo el deber de estar preparado para ese puesto laboral. Es decir, a nuestros docentes EIBs invitamos a seguir capacitándose, actualizándose, a seguir una carrera profesional, contar con el título pedagógico que necesariamente se necesita y se requiere en el sector de educación para acceder a un puesto laboral. Mientras tenemos nuestro título pedagógico y seguimos en constante capacitación, vamos a tener todo el derecho que le asiste para poder formar parte de una institución educativa, para formar parte de ser director, para formar parte de ser especialista en las diferentes unidades de gestión educativa local. Por lo tanto, es necesario pues seguir en constante preparación y capacitación, y es más, obtener el título pedagógico que se necesita, en este caso en la educación peruana, para formar parte del sistema educativo. Esta semana también tenemos una noticia que remeció el Perú, que remeció a nivel internacional. La renuncia de nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski justamente ha dejado boquiabiertos a todas las personas a nivel mundial. Sin embargo, esta renuncia trae pues a colación muchas situaciones, ¿no? Sin embargo, el discurso que diera nuestro actual presidente ya, Martín Vizcarra, como que ha sido un tanto alentador, ¿no? Su discurso está enfocado en 5 puntos, ¿no? El primer punto se refiere ha pedido que se llegue a un final de confrontaciones, toda vez que justamente estos últimos tiempos hay mucha confrontación política, mucha confrontación de los diferentes medios. Es necesario, dijo, dejar las confrontaciones y sentarse a conversar, a dialogar. Justamente pues todos entendemos que el diálogo es la mejor arma para poder vencer las vicisitudes que se pueden presentar en diferentes contextos y diferentes medios. En nuestro país no es ajeno a que tenemos la capacidad de dialogar, por lo tanto yo creo sí en ese primer punto, que es el diálogo, el punto esencial para poder salir de este meollo en que nos encontramos.
Otra parte de su discurso de Vizcarra habló sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción. La corrupción, pues, un tema que ha malogrado los estados a nivel de la historia de todos los tiempos. Es un mal justamente que existe como parte, me parece, del tema del desarrollo y la evolución de las sociedades. Sin embargo, cuando hay un ente regulador y hay un ente que afronta al tema de la corrupción, creo que vamos a minimizar este aspecto con la finalidad de buscar un desarrollo común para nuestro país. Otro de los puntos que abordó el actual presidente Vizcarra es la estabilidad institucional. Y justamente es eso, pues tenemos que tener estabilidad para poder obrar y manejar bien, maniobrar las acciones que tengan al interior de cada institución para hacer esa de manera con calidad y con eficiencia y eficacia. Es necesario, pues, tener la institucionalidad, ¿no? Luego se habló sobre crecimiento económico, ¿no? Dijo, en esa misma línea vamos a tratar de seguir creciendo como país. Esperamos justamente que eso, la inversión privada, la inversión de la pequeña, la mediana empresa, el apoyo a los microempresarios, que nos permita crecer en conjunto a todos, ¿no? No solamente crecer por grupos como los grandes capitalistas, sino también que todos debemos crecer en base a nuestras capacidades, pero para ello es necesario un acompañamiento constante también del sistema político estatal. Y por último, el jefe de Estado, ya, Martín Vizcarra, nuestro actual presidente, hablaba sobre el tema de la educación. Lo que nos parece importante cuando decía que la educación es el pilar central, el pilar fundamental del desarrollo de los pueblos, eso todos lo sabemos, pero que no se quede solamente en discurso y que no se diga solamente que la educación es el pilar central, sino que se apliquen acciones que viabilicen las acciones ya planificadas. Tenemos una política de Estado, es necesario seguir trabajando en ese sentido con la finalidad de que todo lo prometido, el cierre de brechas, tanto laborales, tanto económicas, tanto de infraestructura, siga trabajándose intensamente con la finalidad de que los estudiantes sean finalmente los más favorecidos, ¿no? Por otro lado, quisiéramos informar, pues, que Vizcarra, hay algunos memes ya publicados que el actual presidente sería un ingeniero provinciano, ¿no? Justamente su familia desciende de Moquegua, pero él nació en Lima. Sin embargo, es una persona que ha demostrado tener muchas acciones que han desarrollado durante su vida, de Martín Vizcarra, y esperamos que esas acciones que ha desarrollado durante su accionar, tanto en el mundo personal, laboral y familiar, pues sirva para llevar el éxito a nuestro país y para establecer, justamente, volver a la estabilidad, tanto política, económica y social de nuestro país. Muy bien, entonces, son las 8 de la mañana con 45 minutos, esto es el programa Enfoque Educativo. Vamos a obviar en este momento la pausa comercial porque tenemos poco tiempo, nos queda, y ya está con nosotros el especialista en educación primaria de la Unidad de Gestión Educativa Local de Rioja, y me refiero al profesor Absalón Vázquez Acuña, con quien tenemos una entrevista pactada el día de hoy sobre rúbricas de evaluación. Profesor Absalón, muy buenos días, bienvenido al programa. Muchas gracias, profesor Fernando, verdad, agradecido, y expresar un saludo cordial a toda la radioaudiencia del programa Enfoque Educativo, un programa conducido por la Unidad de Gestión Educativa Local. Como decía hace poco, este espacio permite a nosotros, permite a la ejecutora poder comunicar a los maestros de la provincia de Rioja algunos aspectos fundamentales del proceso de gestión. Y bueno, estamos aquí para poder compartir con usted todo lo que tenga que ser con el proceso, que mucho se habla el día de hoy y a veces mucho se sataniza, y parte también que ha pedido nuestro sindicato, ha pedido dentro de su plataforma, el Sindicato Unitario de Trabajadores ha pedido el proceso de evaluación en el aula, y justamente... Sí, justamente, profesor, esta semana ha habido ya una capacitación sobre el tema de rúbricas de evaluación que se viene trabajando desde el año pasado, ¿no? Cuando hablamos de rúbricas de evaluación, o cuando hablamos solo del hecho de evaluación, muchas veces nos ponemos a pensar, y cuando hablamos, por ejemplo, vamos a partir desde el aula. Cuando al estudiante muchas veces le decimos, mira, no estás atendiendo la clase, mañana hay evaluación. Como que estamos dándole una satanización al tema evaluativo. Sin embargo, hoy por hoy, en el marco del sistema de gestión moderna, la evaluación tiene otra connotación. La evaluación tiene otro tipo de definición. La evaluación, pues, mirar, acompañar un proceso, ayudar a salir justamente de algunas dificultades que puedan tener cuando hablamos de estudiantes, y cuando hablamos ya en el tema de desempeño docente.
me parece que la mecánica es la misma, ¿no? En ese sentido, profesor Absalón, ustedes han estado en un taller esta semana, tengo entendido, si usted nos pudiera un poco narrar los pormenores de este taller, en qué consiste, ¿no? ¿Qué es una rúbrica de evaluación? ¿Cómo se va a ir manejando? ¿Cuál es la política de Estado en sí sobre el tema evaluativo del desempeño docente? Sí, efectivamente, cuando decimos rúbrica, la rúbrica en realidad es el instrumento que recoge la información del proceso de observación que realiza el especialista o el director acreditado dentro del aula. Muy bien, claro, entonces la rúbrica es un instrumento que recoge información por un especialista acreditado, certificado, ¿no? Certificado, porque tengo entendido, y todos conocemos, que los especialistas pasan por un proceso de capacitación, luego por un proceso de evaluación, y si pasa la evaluación es certificado, de lo contrario no podría. Efectivamente, justamente lo que se ha realizado con los directores que asumieron la función en el año, la designación en el año 2014-2015, ellos llevaron un proceso de formación a través del diplomado de gestión escolar, y dentro de ellos era uno de los procesos era certificar para el proceso de evaluación y de la aplicación de este instrumento de observación que es la rúbrica para evaluar el desempeño docente. Entonces, como decíamos al principio, ¿no? Evaluar el desempeño está dentro del marco del buen desempeño docente. Así es. De esta característica. Para eso el Ministerio de Educación ha elaborado un instrumento de recojo de información que son las rúbricas de observación en el aula. Y cuando decimos aula, no solamente nos referimos al espacio de 4 paredes, al salón de clase. Absalón, ahí tenemos que incidir bastante. Sí, cuando hablamos de desempeño, tenemos que incidir bastante, que no solamente es en aula. Por supuesto, ¿no? Efectivamente. No, cuando decimos aula, para la rúbrica, el aula lo define a todos los espacios educativos donde se generen aprendizaje con los estudiantes. Claro, hay una frase que ahora es común, donde dice tu escuela, tu aula, tu comunidad, tu aula, ¿no? Claro. Entonces, ahí queremos definir, ¿no? Para que nuestros amigos, nuestros compañeros maestros, nuestros compañeros docentes, podamos establecer el espacio donde se va a aplicar la rúbrica de aprendizaje, claro. Donde se va a aplicar la rúbrica de recojo de información, la rúbrica de observación. Para la rúbrica, el aula está considerado como el ambiente físico, el salón de clase, conocido antes. Claro. Puede ser también el patio donde se desarrollan actividades, puede ser el laboratorio, o puede ser el mismo campo, el mismo espacio, el mismo ámbito geográfico donde se puedan desarrollar aprendizajes de los estudiantes. En esos espacios es donde el director o el comité de evaluación, encabezado por supuesto por el director previamente certificado para la aplicación del proceso de recojo de información de la aplicación de la rúbrica, es que allí observará para este año por un espacio entre 45 a 90 minutos. Es decir, el mínimo espacio que puede estar el director acreditado observando puede ser 45 minutos o hasta 90, o puede decir 45, 50, 55, claro. 60 minutos, que el observador crea conveniente, que ha recogido la información suficiente y necesaria como que para que pueda emitir un juicio de valor y puede decir, el maestro está ubicado en el nivel, o en el juicio de valoración 4, juicio de valoración 3, juicio de valoración 2 o 1, que la rúbrica también lo especifica en qué consiste esto. Claro, por ejemplo, si la valoración es de 1 a 5... De 1 a 4. Perdón, de 1 a 4. Si el docente tiene finalmente, en cada uno de los indicadores, tiene puntaje de 2 o 3, ¿cuál sería el puntaje, digamos, el resultado final? Sí, justamente para el año pasado, para el proceso de evaluación inicial, que eran 6 rúbricas, el puntaje era distinto, ¿no? El promedio era distinto. Para este efecto saldrá una norma técnica específica, especificando cuáles serán los puntajes mínimos promedio para poder decir el docente aprobó su desempeño o ha desaprobado su desempeño. Lo que sí tenemos que indicar que los estándares son altos, ¿ah? Por supuesto. Todos los procesos de evaluación de desempeño, porque hay que indicar a la población que todos estamos continuamente evaluados. Sí. Los directores de UGELES, directores regionales, hoy estamos pasando por un proceso de evaluación. Sí, justamente creo que después de esto, después de hacer una introducción a lo que es la rúbrica y cómo es que evalúa y cuáles son los niveles que califica la rúbrica como instrumento de evaluación, haremos de conocimiento en qué consiste a grandes rasgos, porque no tenemos el espacio necesario, a grandes rasgos,
en qué consiste cada rúbrica, qué aspectos se evalúa y cuáles son las manifestaciones que esta rúbrica puede evidenciarse dentro del aula para poder decir, para que el observador pueda decir el docente o el maestro está en tal o cual nivel, tal o cual nivel de logro. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda, profesor. Para mí es necesario, creo que debemos hacer toda una hora de un programa sobre el tema de rúbricas. El tiempo nos queda corto, lamentablemente radio y televisión. Pero con la promesa a nuestros maestros, con la promesa de que debemos hacer todo un programa dedicado al tema de rúbricas. Efectivamente. Con la finalidad de que se pueda dilucidar todas las acciones, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué consisten las rúbricas? Así, seguramente en este momento nos están escuchando algunos maestros y dicen, claro, pues una rúbrica es un instrumento de evaluación, pero ¿en qué consiste? ¿Qué me evalúan? Correcto. Entonces, mire, también como que para tener un poco más de autoridad para hablar de rutas, yo creo que es necesario, humildemente, sencillamente, tener la certificación. Entonces, mientras hasta ahora estamos preparados, capacitados, hemos dado evaluación, pero eso no significa que estamos certificados. Entonces humildemente esperaremos el proceso de certificación. Yo creo que sí. Esperamos que sí. Pero este programa, digamos, esta parte, como sería un poco de introducción, ¿no? Al tema de informativo. Cuando ¿no? ya tengamos el proceso, tengamos la certificación, entonces tendremos también la autoridad para poder decir. ¿Cuándo será esta evaluación, profesor? No, la evaluación ya se dio el día viernes. Ya se dio. Falta entonces 4 días de formación, 4 días de preparación, un día de evaluación. ¿Cuántos resultados? ¿Cuándo salieron los resultados? Bueno, el Ministerio no nos ha dado fecha para... ¿De la UGEL de Rioja cuántos han sido evaluados? A ver, dentro de la UGEL Rioja... Permítame entrevistarle, yo soy el director, ¿no? Pero es necesario que nosotros... Efectivamente, sí, dentro de la UGEL Rioja han sido evaluados 3 especialistas más 22 directores. ¿Tres especialistas de qué nivel? 3 especialistas del nivel primario. Primario. 3 Los especialistas de nivel inicial y ya tienen certificación del año pasado. Sí, efectivamente, el jefe de gestión pedagógica también ya tiene certificación. Y los directores designados del año 2014 al periodo 2018, que culmina su periodo este año, ellos todos han sido certificados. Entonces, como que hay la autoridad necesaria como para poder invitar a ellos a hacer un panel, de repente, de poder discutir y poder hablar sobre este tema de la aplicación de este instrumento de observación en el aula denominado rúbricas para la este año, observación. Entonces, ¿cuántos directores han sido evaluados? Este año han sido evaluados 23. 23 directores. Más eran los 29, pero no asistieron. 23 evaluados, más ¿cuántos especialistas especialistas de primaria de nuestra unidad? Serían 24 más 3, 27. Correcto. ¿No? Sí. O sea, 27 profesionales evaluados para el tema de certificación de rúbricas. En espera de certificación. Para la provincia de Rioja. Más los que ya tenemos, los 2 especialistas de inicial y más el director del área del jefe de gestión pedagógica. Tendríamos 30 más o menos para este año. Claro. Más los directores que fueron ya designados, ¿no? Por lo tanto, tenemos un buen número. Ya tenemos un buen equipo. Un buen equipo tenemos de, digamos, ya especializados en el tema de evaluación en rúbricas. Certificados. El Ministerio lo considera como certificados para aplicar el proceso de observación en el aula. Claro, significa que están preparados, pues, Por ¿no? supuesto, porque el proceso de formación es riguroso y el proceso de evaluación es el doblemente riguroso para este proceso de certificación. Profesor, en este proceso de capacitación que usted está llevando, una pregunta simple, ¿no? ¿Qué tanto la rúbrica es un instrumento concreto? Confiable, diríamos, ¿no? Como de cuánto la rúbrica es un instrumento confiable para poder observar. Primero concreto, ¿no? Porque ¿qué acciones se está tomando en el aula? Para mí es concreto porque lo que evalúa son acciones que se desarrollan digamos, en el escenario diario. Sin embargo, confiable, porque ese es otro término que muchas veces ha estado en tela de juicio. ¿Cómo podemos dar la seguridad a nuestros maestros que la rúbrica que se está aplicando o que se va a aplicar es confiable? Mire, para la aplicación de esta rúbrica se necesitan 2 acciones fundamentales. Uno, la observación con ojo pedagógico que tiene que tener el docente certificado, y otra es la toma de notas. La toma de notas, que es importantísimo para que finalmente el evaluador, el docente certificado, pueda emitir el juicio de valor en función a lo establecido dentro de la rúbrica, denominado el encarte, que es un resumen de la rúbrica, donde explícitamente explicita todos los criterios que debe consignar como mínimo
el docente para estar ubicado en tal o cual nivel, el nivel 4, nivel 2, nivel 3, efectivamente tiene que haber un proceso de observación bastante minucioso. Una pregunta. Por eso no cualquiera puede certificar. Sí. Quiero ponerme yo en el lado del maestro, del docente oyente, observado. En el lado del docente observado. Esto, en este momento dirá, ¿qué tan pertinente o qué tan posible es, por ejemplo, usted como especialista ahora, estando en el aula y que como ya ha mirado el tema de rúbricas, qué tan posible es cumplir con el tema de rúbricas, o sea, salir aprobado? Mire, mientras se hayan eliminado las malas prácticas pedagógicas y el docente siga los procesos pedagógicos de una sesión de aprendizaje y haga uso de los procesos didácticos de la sesión de aprendizaje por cada competencia y cada capacidad, y sepa regular el comportamiento de los estudiantes dentro del aula, y aparte también sepa el docente cómo orientar a los estudiantes sin faltarles el respeto, eliminando esas malas prácticas, por supuesto, de agresividad, de falta de respeto. No es nada del otro mundo, no es nada complejo, solamente necesita un docente comprometido, dedicado, que ama su profesión y que ejecuta sus procesos pedagógicos conforme los estándares actuales. No hay nada de complejo, de distinto y diferente de lo que hemos hecho como docentes dentro del aula. Bien, y yo creo que en todo caso pues la tranquilidad a nuestros maestros, y creo que conociendo el tema del instrumento, conociendo los procesos, conociendo la parte medular, que es el tema del conocimiento disciplinar, y la parte pedagógica, didáctica, yo creo que no habría problemas para poder estar como formar parte de este proceso de evaluación. Efectivamente, no hay por qué tener. Más bien vamos a grandes rasgos hablando sobre en qué consiste cada una. El año pasado, para el nivel inicial, se aplicaron seis rúbricas, y que hoy se han recortado solamente a 5. A 5. ¿Cuáles son? A 5. Ahora, ¿cuáles son las 5? La primera rúbrica es el involucramiento activo de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. O sea, involucramiento activo de los estudiantes. El docente debe involucrar al más del 90% de los estudiantes, tenerlos concentrados, comprometidos. Pero para eso sí se puede, hay estrategias, hay formas, hay mecanismos cómo hacer que los docentes, que los estudiantes más del 90% estén pues participando, estén atentos, preguntando, etcétera, digamos en términos coloquiales, metidos. Exactamente, no solamente son esos, porque una buena motivación mantiene al estudiante ya comprometido dentro del proceso de aprendizaje. Allí se observan algunos aspectos. ¿Qué acciones del docente ejecuta para que los estudiantes estén involucrados? Y el observador también mira qué proporción de estudiantes están involucrados en el aprendizaje. Y finalmente, cuán pertinente la comprensión del sentido y la importancia y la utilidad de lo que se aprende. Es decir, el propósito de aprendizaje y para qué te va a servir lo que yo como docente dentro del aula estoy enseñando. 3 cosas importantes. Así es. 1, ¿qué acciones hago yo para que se involucre mi estudiante dentro del proceso de aprendizaje? 2, ¿qué porcentaje de estudiantes están involucrados? Y el tercero, el propósito de mi sesión de aprendizaje, cuán importante, qué utilidad le voy a dar en el futuro y cómo le va a servir a mi estudiante para el futuro. Ese es el tema de competencia. Eso es efectivamente lo que mira, lo que observa la rúbrica número 1, que es la rúbrica involucramiento activo de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Bien, rúbrica número 2. La rúbrica número 2 es evaluar el proceso de aprendizaje para la retroalimentación de los estudiantes y adecuar a su enseñanza. Ya. Esta rúbrica también tiene sus aspectos. La segunda rúbrica, me corrijo, la segunda rúbrica es promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Por darle un orden, que no tendría ninguna, pudiendo hacer la evaluación la segunda, pero por darle un orden, no por darle un orden tal como está la rúbrica, podríamos decir que la segunda rúbrica es el razonamiento, demostración y el pensamiento crítico. ¿Qué aspectos prioritarios miramos ahí? Exactamente, ¿qué acciones promueve el docente para que se genere este proceso de razonamiento? ¿Cómo es que el docente le reta al estudiante para qué? Para que forme conceptos, para que formule hipótesis. ¿Qué actividades y qué interacciones del docente? No solamente es propiciar una actividad, sino cómo interactúa el docente para que el estudiante forme un concepto, formule hipótesis y también dé su apreciación crítica, que no solamente es lo que yo digo, mi palabra como docente, sino
cuánto también mi estudiante tiene la capacidad de poder discutir conmigo, de poder refutar mis posiciones, de poder refutar mis afirmaciones, y cómo yo también lo acepto como docente, Justamente. haciendo válida su posición crítica del estudiante. Ese se llama la comunicación horizontal. Exactamente. Ya. Entonces, son acciones de razonamiento, demostración y pensamiento crítico que el docente debe propiciar. Ahora sí, la rúbrica 3, que tiene que ver con el monitoreo y la retroalimentación. ¿Qué cosa es? Que es evaluar dentro del aula. La evaluación como proceso formativo y no la evaluación como proceso punitivo. Exacto. Entonces, ¿qué acciones tiene que promover el docente? Hacer un monitoreo. ¿Y qué parte del proceso pedagógico allí se puede visualizar? Es cuando el docente hace la gestión y acompañamiento como proceso pedagógico. Pero también allí el docente ejecuta un monitoreo para poder recoger información. Sabemos que el monitoreo nos permite recoger información de mis estudiantes de la manera como están aprendiendo y de la calidad que están aprendiendo. Y para saber dónde hay que reportar. Exactamente, y para poder retroalimentar como docente. Pero la rúbrica mira que yo como docente pueda hacer algunos tipos de retroalimentación, y la calidad de la retroalimentación que pueda hacer también me va a ubicar en un nivel 4, 3 o 2. Entonces, si yo como docente hago una retroalimentación por descubrimiento reflexivo, o hago una retroalimentación descriptiva, o hago una retroalimentación elemental y hago adaptaciones pedagógicas, si yo hago todo eso, me voy a ubicar la rúbrica en un nivel 4. Pero si yo solamente hago una retroalimentación descriptiva, puede que me ubique en el nivel 3 o en el nivel 2. Si yo hago una retroalimentación solamente elemental, que habrá un espacio para poder decir, para hablar sobre retroalimentación. Exacto. Cada uno de ellos tenemos que hablar, elemental, todos estos que nuestros maestros tienen que estar empoderados, saber qué cosas van a ser evaluados, y eso nos corresponde, comunidad de gestión educativa, poderlos hacer de conocimiento. Entonces, si yo como docente solamente hago una retroalimentación elemental, me voy a ubicar posiblemente en el nivel 2 de acuerdo a lo que dice el encarte. Pero si yo hago una retroalimentación incorrecta, a pesar de haber hecho una evaluación, una retroalimentación descriptiva, una retroalimentación por descubrimiento, si yo hago una retroalimentación incorrecta, ya desde ya evalúa ya el respeto y la proximidad del docente hacia los estudiantes. Que yo lo digo, se deben comportar bien porque yo lo digo, estoy haciendo un mecanismo de control externo. Claro. Estoy diciendo, por mi posición deben comportar. ¿Por qué debo comportarme así? No, porque el profesor dice, no. Es que la regulación del comportamiento humano inicia de adentro hacia afuera. Exactamente, con autonomía, que el estudiante se sepa comportar solito, esté o no esté el docente. Porque tenemos que luchar siempre por la autonomía del estudiante. Y finalmente el maltrato y la eficacia que tiene que ver con cuán eficaz han sido el mecanismo formativo, las normas formativas o el control externo que se haya utilizado para regular el comportamiento de los estudiantes. Hasta allí hemos hecho un resumen. Sí, así es, son las 8 de la mañana con 9 minutos, prácticamente nos hemos pasado, mil disculpas a nuestros amigos oyentes. Hablar del tema de rúbricas es un tema bastante, digamos, que necesitamos bastante tiempo, con el compromiso de que vamos a hacer un programa exclusivo sobre el tema de rúbricas una vez certificados, acreditados nuestros especialistas. Vamos a convocar a un panel fórum también a los directores de instituciones educativas. Es necesario estar todo el mundo empoderados y es necesario saber que para este proceso pues no te llevan a evaluarte ciegamente. Hay que primero conocer todo el proceso. Cuando tenemos una rúbrica sabemos qué nos van a evaluar. Correcto. Y creo que por ahí tenemos que ir manejando. Sí, finalmente también quisiera aportar algo, es que nuestros padres de familia también deben saber, porque también hay un instrumento que el padre de familia debe aplicar y debe conocer, debe también utilizar, porque no solamente es el único instrumento de aplicación de la rúbrica de observación en el aula, sino son otros 2 instrumentos más. Justamente de eso tenemos que hablar extensamente en programas. Cuando salga la norma técnica para el proceso. Por supuesto, amigos y amigas de la provincia de Rioja, justamente este es el programa Enfoque Educativo. Hemos estado con el profesor Absalón Vázquez Acuña. Aquí le pedimos rapidito, brevísimo, por favor, sus palabras de despedida. Yo agradecer sinceramente a la audiencia y las disculpas por el espacio que nos hemos pasado. Estaremos pronto y estaremos dispuestos también en el espacio donde sea necesario para poder resolver algunas consultas. Muy bien, muchísimas gracias amigos y amigas. Este es el programa Enfoque Educativo. Hemos llegado a la parte final. Nos encontramos el próximo sábado cuando sean las 8 de la mañana por hoy. Muchas gracias, muy buenos días. Permiso.